Un caballo brillante observaba el bosque con inquietud. Parecía captar algo inusual, el llanto de un bebé. Siguiendo el sonido, el caballo encuentra una caja de cartón en el bosque. Lo que hace con lo que encuentra dentro de ella dejó a todos con la piel de gallina. Antes de escuchar esta historia que te quitará el aliento, recuerda suscribirte al canal. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. En el rancho Esperanza, Guadalupe caminaba hacia el establo, sus pasos resonando suavemente en la tierra apisonada. Se detuvo por un momento, observando al caballo de pelaje negro como la noche, Sombra, que parecía inquieto, sus orejas moviéndose nerviosamente. «¿Qué pasa, muchacho?», Guadalupe preguntó acercándose al animal. Sombra relinchó suavemente, sus ojos fijos en el bosque denso que rodeaba la propiedad. La mujer frunció el ceño, siguiendo la mirada del caballo, pero no vio nada más allá de los árboles balanceándose suavemente con la brisa vespertina. Encogiéndose de hombros, continuó con sus quehaceres, alimentando a los animales y revisando las cercas. El día había sido largo y agotador, como siempre lo era en el rancho. Mientras trabajaba, Guadalupe no pudo dejar de notar que Sombra seguía agitado, relinchando ocasionalmente y mirando hacia el bosque. A medida que la noche caía, envolviendo el rancho en sombras, Guadalupe finalmente terminó sus tareas y se dirigió hacia la casa. Vivía sola desde que su esposo, Javier, se había ido en un viaje de negocios hacía casi un año. La soledad a veces pesaba, pero encontraba consuelo en la rutina del rancho y en el cariño de sus animales. Ya era tarde en la noche cuando un sonido extraño despertó a Guadalupe de su sueño ligero. Se sentó en la cama, atenta, tratando de identificar lo que había escuchado. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, el sonido vino de nuevo, un relincho alto y desesperado de Sombra. Preocupada, Guadalupe se levantó rápidamente, se puso una bata y se calzó sus botas. Tomó una linterna y salió apresuradamente hacia el establo. Al llegar allí, encontró a Sombra extremadamente agitado, golpeando el suelo con los cascos y sacudiendo la cabeza frenéticamente. «Calma, mi querido», dijo suavemente acercándose al caballo. «¿Qué está pasando?». Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido débil y distante, casi imperceptible, pero inconfundible, el llanto de un bebé. Guadalupe se congeló, su corazón acelerándose. El llanto venía de la dirección del bosque. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta del establo. Sombra salió inmediatamente, como si estuviera esperando este momento. El caballo se detuvo a su lado, inclinándose ligeramente. Entendiendo la invitación silenciosa, Guadalupe montó a Sombra agarrándose a su crin. «Vamos, muchacho», susurró, «muéstrame el camino». Sombra partió en un galope suave, adentrándose en el bosque oscuro. Las ramas de los árboles pasaban rápido, arañando el rostro de Guadalupe, pero apenas lo sentía, concentrada solo en el sonido del llanto que se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, Sombra desaceleró, entrando en un pequeño claro bañado por la luz de la luna. Allí en el centro había una caja de cartón. El llanto venía de dentro de ella. Con el corazón en la garganta, Guadalupe desmontó y se acercó a la caja. Sus manos temblaban cuando abrió las solapas de cartón. Dentro, envuelta en cobijas delgadas, había una bebé, una niña de no más de unos meses de edad, llorando desesperadamente. «¡Ay, Dios mío!», Guadalupe jadeó, tomando a la criatura en sus brazos. La bebé estaba helada, temblando de frío. ¿Quién haría algo así? Miró alrededor del claro, buscando cualquier señal de quién podría haber dejado a la bebé allí, pero no vio nada más allá de las sombras del bosque. Sombra relinchó suavemente, como si estuviera tratando de consolarla. «Tenemos que llevarla a casa», dijo Guadalupe montando nuevamente en el caballo con la bebé segura en sus brazos. «Rápido, Sombra». El caballo no necesitó más incentivo, galopó de vuelta al rancho, sus cascos resonando en la noche silenciosa. Guadalupe sostenía a la bebé firmemente contra su pecho, sintiendo el pequeño cuerpo temblar. Tan pronto como llegaron al rancho, Guadalupe corrió dentro de la casa, envolviendo a la bebé en cobijas calientes.
Sus manos temblaban mientras marcaba el número de la policía. «Por favor, vengan rápido», dijo tan pronto como contestaron. «Encontré una bebé abandonada en el bosque. Necesita ayuda médica urgente». Mientras esperaba la llegada de las autoridades, Guadalupe mecía a la criatura, susurrando palabras de consuelo. La bebé había dejado de llorar, sus ojitos fijos en el rostro de la mujer que la había salvado. «No te preocupes, chiquita», murmuró Guadalupe, sintiendo una ola de protección apoderarse de su corazón. «Estás a salvo ahora. Yo voy a cuidar de ti». Afuera, Sombra relinchó nuevamente, como si estuviera de acuerdo. Guadalupe miró por la ventana, viendo al caballo negro parado en el patio, sus ojos brillando a la luz de la luna. No sabía lo que el futuro deparaba, pero estaba segura de una cosa: su vida acababa de cambiar para siempre. El amanecer trajo consigo una agitación inusual al rancho Esperanza. Patrullas de policía y una ambulancia estacionaron frente a la casa de Guadalupe, sus luces parpadeando silenciosamente en la suave luz de la mañana. La bebé, ahora cálida y alimentada con leche tibia, dormía pacíficamente en los brazos de Guadalupe mientras ella relataba los eventos de la noche anterior a los oficiales. «Señora, necesitamos hacer un rastreo completo en el área donde se encontró a la criatura», dijo el detective Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces. «¿Podría guiarnos hasta allí?» Guadalupe asintió, reacia a dejar a la bebé, pero sabiendo que era necesario. La entregó al cuidado de los paramédicos y montó en Sombra, guiando al equipo de investigación por el bosque. El caballo parecía ansioso, sus orejas moviéndose constantemente, atentas a cada sonido. Al llegar al claro, el equipo comenzó inmediatamente a registrar el área. Guadalupe observaba, sintiendo una mezcla de preocupación y curiosidad. Fue entonces cuando el detective Ramírez llamó su atención. «Señora Guadalupe, venga a ver esto», dijo señalando un lugar cerca de donde se había encontrado la caja con la bebé. Acercándose, Guadalupe vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Una segunda caja, vacía, medio escondida bajo unos arbustos. Alrededor de ella, marcas en el suelo indicaban que algo, o alguien, había sido arrastrado. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. El detective frunció el ceño. «No estoy seguro, pero parece que puede haber más en esta historia de lo que imaginamos inicialmente». Mientras el equipo continuaba la investigación, un grito repentino resonó por el bosque, haciendo que todos se volvieran en esa dirección. Guadalupe sintió que Sombra se tensaba bajo ella, sus músculos contrayéndose como si estuviera listo para correr. De repente, de las sombras entre los árboles, surgió una figura. Era una niña, no más de 6 o 7 años, con cabello enmarañado y ropa rasgada. Sus ojos salvajes recorrieron el grupo y soltó un sonido gutural, casi animal. «Dios mío», susurró Guadalupe, conmocionada por la apariencia de la niña. El detective Ramírez dio un paso adelante tratando de acercarse a la niña, pero ella retrocedió, asustada. Sus movimientos eran erráticos, más parecidos a los de un animal acorralado que a los de una niña. «Calma, pequeña», dijo Guadalupe suavemente desmontando de Sombra. Se arrodilló extendiendo la mano hacia la niña. «Todo está bien, nadie va a lastimarte». La niña vaciló, sus ojos alternando entre Guadalupe y los demás alrededor. Lentamente, casi instintivamente comenzó a acercarse. Su comportamiento recordaba al de un cachorro salvaje, cauteloso pero curioso. Fue Sombra quien finalmente rompió el impasse. El caballo se movió gentilmente hacia la niña, bajando la cabeza hacia ella. Para sorpresa de todos, la niña no se asustó. Al contrario, extendió la mano tocando el hocico de Sombra con una familiaridad sorprendente. Guadalupe aprovechó el momento para acercarse más. «¿Te gustan los caballos?», preguntó suavemente. La niña no respondió verbalmente, pero sus ojos se fijaron en Guadalupe, menos ariscos ahora. Con paciencia y gentileza, Guadalupe logró acercarse lo suficiente para envolver a la niña en una cobija. La pequeña no se resistió, pareciendo exhausta y confundida. «Necesitamos llevarla para que la examinen», dijo el detective Ramírez, su voz mezclando preocupación y perplejidad.
Esto es inusual, por decirlo menos. Guadalupe asintió, sosteniendo a la niña en sus brazos. Podía sentir el pequeño cuerpo temblar, no de miedo, sino como si estuviera reajustándose al contacto humano después de mucho tiempo. De vuelta en el rancho, la niña fue examinada por los paramédicos mientras Guadalupe observaba ansiosamente. La bebé, despierta ahora, estaba en brazos de una trabajadora social, sus ojitos curiosos observando todo a su alrededor. Señora Guadalupe, el detective Ramírez la llamó aparte. Necesitamos hablar sobre lo que sucederá con estas niñas ahora. Guadalupe sintió un nudo en el pecho. La idea de ver partir a las niñas dolía más de lo que esperaba. ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, normalmente serían llevadas a un albergue temporal mientras buscamos parientes o familias adoptivas, explicó. Pero dadas las circunstancias inusuales, especialmente con la niña mayor, podría ser mejor mantenerlas en un ambiente más familiar por ahora. Guadalupe respiró hondo, sintiendo una mezcla de emociones, miedo, esperanza, determinación. Yo puedo cuidar de ellas, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Al menos hasta que descubramos más sobre su situación. El detective la observó por un momento, luego asintió lentamente. Tendré que hablar con asistencia social, pero creo que se puede arreglar. ¿Entiende la responsabilidad que está asumiendo? Guadalupe miró a las dos niñas, la bebé inocente y la niña salvaje que ahora dormía, exhausta en una camilla improvisada. Pensó en Sombra, en cómo las había encontrado, en cómo parecía haber una conexión inexplicable entre ellos. Entiendo, dijo su voz firme, y estoy lista para esto. Mientras el sol subía en el cielo, bañando el rancho Esperanza en luz dorada, Guadalupe sabía que su vida había cambiado irrevocablemente. El misterio detrás de estas niñas estaba lejos de resolverse, pero ella estaba determinada a protegerlas y, quién sabe, desentrañar los secretos que las habían traído hasta ella. Sombra relinchó suavemente desde afuera, como si estuviera aprobando la decisión. Guadalupe sonrió, sintiendo que, de alguna manera, esto era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina al rancho Esperanza. Guadalupe, ahora responsable de dos niñas misteriosas, veía sus días llenos de una mezcla de desafíos y descubrimientos. La bebé, a quien cariñosamente llamó Luna debido a sus ojos grandes y brillantes que recordaban al astro nocturno, se adaptó rápidamente a la vida en el rancho. Sus sonrisas y risas llenaban la casa de alegría, trayendo luz incluso en los días más difíciles. La niña mayor, por otro lado, presentaba desafíos únicos. Guadalupe decidió llamarla Flora, inspirada por la conexión de la niña con la naturaleza. Flora no hablaba y aún mostraba comportamientos más animalescos que humanos. Prefería dormir en el suelo, comía con las manos y frecuentemente huía hacia el bosque, solo para ser gentilmente guiada de vuelta por Sombra. Fue en una tarde soleada, cerca de un mes después de la llegada de las niñas, que Guadalupe hizo un descubrimiento intrigante. Estaba en el porche, observando a Flora jugar en el patio con Sombra, cuando notó algo extraño en el comportamiento del caballo. Sombra parecía estar guiando a Flora, conduciéndola en un patrón específico por el terreno. La niña lo seguía sin vacilación, como si entendiera perfectamente lo que el animal quería. Intrigada, Guadalupe se acercó. «¿Qué están haciendo, preguntó suavemente, más para sí misma que esperando una respuesta. Para su sorpresa, Flora se detuvo y miró directamente hacia ella. Sus ojos, generalmente distantes, parecían enfocados y alerta. La niña señaló a Sombra y luego al bosque, haciendo un sonido bajo y gutural. Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Quieres mostrarme algo, Flora?» La niña asintió vigorosamente, la primera vez que respondía directamente a una pregunta. Sombra relinchó suavemente, como si estuviera animándola. «Está bien», dijo Guadalupe, su corazón acelerándose con anticipación. «Déjame solo tomar a Luna y podemos ir». Minutos después, con la bebé segura en un rebozo improvisado, Guadalupe seguía a Flora y Sombra hacia el interior del bosque.
La niña se movía con una confianza sorprendente, guiándolos por caminos casi invisibles entre los árboles. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño claro que Guadalupe no reconoció. En el centro, parcialmente cubierto por hojas y tierra, había algo que hizo que su corazón saltara: una vieja mochila. Flora corrió hacia la mochila, sacándola del suelo con una fuerza sorprendente para su tamaño. La trajo a Guadalupe, sus ojos brillando con una mezcla de emociones que la mujer no podía descifrar completamente. Con manos temblorosas, Guadalupe abrió la mochila. Dentro encontró ropa infantil sucia y rasgada, una botella de agua vacía y en el fondo un cuaderno desgastado. «¡Ay, Dios mío!», susurró tomando el cuaderno. Las páginas estaban manchadas y algunas eran casi ilegibles, pero a medida que las hojeaba, palabras y frases comenzaron a saltar. Experimento de reconexión natural. Los niños deben ser uno con la tierra, desarrollar dones únicos, libres de las restricciones de la sociedad. Guadalupe sintió que su estómago se revolvía. Lo que estaba leyendo parecía ser un diario o registro de algún tipo de grupo oculto. Un grupo que creía en criar niños en la naturaleza, lejos de la civilización. «Flora», dijo suavemente, mirando a la niña que ahora acariciaba el hocico de Sombra. «¿Viviste aquí? ¿Con otras personas?». La niña no respondió verbalmente, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó a Guadalupe y por primera vez inició contacto físico, abrazando las piernas de la mujer. En ese momento, Luna comenzó a llorar, como si sintiera la tensión en el aire. Guadalupe la meció suavemente, su mente dando vueltas con las implicaciones de lo que había descubierto. «Necesitamos volver», dijo finalmente. «Tenemos que contarle al detective Ramírez sobre esto». Mientras caminaban de regreso al rancho, Guadalupe no podía dejar de pensar en lo que significaba ese diario. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué abandonaron a las niñas? Y, más importante aún, había más niños ahí afuera, perdidos en el bosque. Sombra caminaba a su lado, su cuerpo tenso como si estuviera en alerta. Guadalupe se dio cuenta de que el caballo parecía entender la gravedad de la situación. Recordó cómo había encontrado a las niñas aquella primera noche y se preguntó, no por primera vez, si había más en la historia de Sombra de lo que ella sabía. Al llegar al rancho, Guadalupe inmediatamente llamó al detective Ramírez. Mientras esperaba su llegada, miró a Flora y Luna, un sentimiento de protección feroz creciendo en su pecho. «No se preocupen, pequeñas», susurró. «Vamos a descubrir qué pasó, y les prometo que las mantendré a salvo, pase lo que pase». Sombra relinchó suavemente desde afuera, como si estuviera haciendo la misma promesa. El sol comenzaba a ponerse, lanzando largas sombras por el patio del rancho. Guadalupe sabía que los días siguientes traerían más preguntas que respuestas, pero estaba determinada a desentrañar el misterio, por Flora, por Luna y por todos los otros niños que pudieran estar ahí afuera, esperando ser encontrados. El detective Ramírez llegó al rancho Esperanza al inicio de la noche, su rostro grave reflejando la seriedad de la situación. Guadalupe lo recibió en el porche, las niñas ya dormidas dentro de la casa. «Señora Guadalupe», la saludó, sus ojos cansados indicando que las últimas semanas tampoco habían sido fáciles para él. ¿Qué descubrió? Ella lo guió adentro, donde el diario estaba abierto sobre la mesa de la cocina. Mientras el detective examinaba el contenido, Guadalupe relató los eventos del día, desde el comportamiento inusual de Sombra hasta el descubrimiento en el bosque. «Esto es perturbador», murmuró Ramírez, hojeando las páginas manchadas. «Parece que estamos lidiando con algún tipo de culto o grupo extremista. ¿Pero por qué abandonar a las niñas?», preguntó Guadalupe, su voz temblando ligeramente. «¿Y puede haber más de ellos allá afuera?». El detective suspiró pesadamente. «Es posible. Voy a necesitar un equipo de búsqueda para rastrear el área más extensivamente. En cuanto al motivo del abandono...». Hizo una pausa, su mirada perdiéndose por un momento. Tal vez fueron forzados a huir, o tal vez su experimento salió mal de alguna manera. Un silencio pesado cayó sobre la cocina, roto solo por el suave sonido de la respiración de las niñas durmiendo en la habitación de al lado.
Hay algo más, dijo Guadalupe vacilante. Es sobre Sombra. Le contó al detective sobre el comportamiento del caballo, cómo parecía tener una conexión especial con las niñas, especialmente con Flora. Es como si las conociera de alguna manera, concluyó. Como si tuviera una historia con ellas que no conocemos. El detective Ramírez frunció el ceño pensativo. Dijo que adquirió a Sombra hace ¿cuánto tiempo? Casi un año, respondió Guadalupe. Apareció en el rancho un día herido y asustado. Nadie lo reclamó, así que terminé quedándomelo. Un año, murmuró el detective, hojeando nuevamente el diario. Aquí, señaló una entrada. Esta mención de un guardián negro que desapareció. La fecha coincide aproximadamente con la llegada de Sombra al rancho. Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cree que Sombra les pertenecía? Es una posibilidad que no podemos descartar, respondió Ramírez. Puede ser nuestra mejor pista para encontrar más niños o incluso al grupo responsable de todo esto. En ese momento, un llanto suave vino de la habitación. Guadalupe se levantó automáticamente para revisar, regresando momentos después con Luna en brazos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó meciendo suavemente a la bebé. Voy a movilizar un equipo para una búsqueda más extensa en el bosque, respondió el detective, levantándose. Y necesitaré llevarme este diario para analizarlo. Mientras tanto, necesito que esté atenta a cualquier comportamiento inusual de las niñas o de Sombra. Cualquier cosa puede ser una pista. Guadalupe asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Cuando el detective estaba a punto de salir, lo llamó. Detective Ramírez. Su voz era firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Quiero ayudar en la investigación. Estas niñas son mi responsabilidad ahora. Necesito saber la verdad tanto como usted. El detective la observó por un largo momento, luego asintió lentamente. Entiendo. La mantendré informada sobre nuestros progresos, pero por favor, señora Guadalupe, tenga cuidado. No sabemos con quién estamos tratando. Después de la partida del detective, Guadalupe se quedó en el porche, Luna dormida en sus brazos. La noche estaba clara, las estrellas brillando intensamente en el cielo oscuro. Sombra pastaba tranquilamente en el campo cercano, su figura negra casi fundiéndose con las sombras. Guadalupe no pudo evitar preguntarse sobre el pasado del caballo. ¿Qué había visto? ¿Qué sabía? ¿Y cómo podría ayudar a desentrañar el misterio que envolvía a Flora y Luna? Un ruido suave la hizo volverse. Flora estaba parada en la puerta, sus ojos grandes y curiosos fijos en Guadalupe. Chiquita», Guadalupe sonrió suavemente. «¿No puedes dormir?». Flora no respondió, pero se acercó tocando suavemente el rostro de Luna. Había algo en sus ojos, una mezcla de protección y conocimiento que parecía más allá de sus años. «Ustedes dos están seguras aquí», susurró Guadalupe, abrazando a Flora con su brazo libre. «Prometo que voy a descubrir qué les pasó, y vamos a permanecer juntas, pase lo que pase». Mientras las tres permanecían allí, unidas bajo el cielo estrellado, Guadalupe sintió una determinación crecer dentro de ella. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Por Flora, por Luna, y por la verdad que aún estaba escondida en las sombras del bosque. Los días que siguieron trajeron una mezcla de aprensión y esperanza al rancho Esperanza. Guadalupe dividía su tiempo entre cuidar a las niñas y ayudar en las búsquedas por el bosque, siempre atenta a cualquier señal que pudiera desentrañar el misterio que las rodeaba. Flora, aunque aún no hablaba, comenzaba a mostrar señales de progreso. Ahora aceptaba dormir en una cama, aunque frecuentemente Guadalupe la encontraba enrollada en la alfombra por la mañana. Su conexión con Sombra seguía siendo intrigante. Los dos parecían comunicarse de una forma que iba más allá de la comprensión de Guadalupe. En una tarde particularmente calurosa, mientras Guadalupe observaba a Flora jugar en el patio con Sombra, notó algo diferente. La niña parecía estar conversando con el caballo, haciendo gestos elaborados con las manos y emitiendo sonidos suaves que vagamente recordaban palabras. Intrigada, Guadalupe se acercó silenciosamente, tratando de no interrumpir la interacción.
Fue entonces cuando lo escuchó. Era casi imperceptible, pero Flora estaba susurrando algo. Casa, bosque, peligro. El corazón de Guadalupe se aceleró. Eran las primeras palabras reales que escuchaba decir a Flora. Luchando contra el impulso de correr y abrazar a la niña, continuó observando, esperando escuchar más. Flora continuó su diálogo con Sombra por unos minutos más, hasta que de repente se detuvo como si hubiera sentido la presencia de Guadalupe. La niña se volvió, sus ojos encontrándose con los de su cuidadora. «Flora», dijo Guadalupe suavemente, arrodillándose para estar al nivel de la niña. «¿Puedes contarme sobre la casa en el bosque?» Los ojos de Flora se agrandaron, una mezcla de miedo y reconocimiento pasando por ellos. Miró a Sombra como si buscara aprobación, y el caballo relinchó suavemente. Lentamente, vacilante, Flora comenzó a hacer gestos. Sus manos temblaban ligeramente mientras señalaba hacia el bosque. Luego hacía un movimiento que recordaba un techo sobre su cabeza. «Casa», susurró, su voz ronca por el desuso. Guadalupe sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor, la casa. ¿Puedes mostrarme dónde está?» Flora dudó nuevamente, mirando a Sombra. El caballo se acercó, empujando suavemente a la niña con el hocico, como si la estuviera alentando. Finalmente, Flora asintió. Tomó la mano de Guadalupe y comenzó a tirar de ella hacia el bosque. Sombra lo siguió de cerca, como un guardián silencioso. «Espera, Flora», dijo Guadalupe deteniéndose. «Necesitamos avisar al detective Ramírez primero, y tenemos que llevar a Luna con nosotros». Flora pareció entender, esperando pacientemente mientras Guadalupe hacía una llamada rápida al detective y preparaba a Luna para el viaje. En pocos minutos estaban listas para partir. La caminata por el bosque fue lenta y cuidadosa. Flora lideraba el camino, ocasionalmente deteniéndose para tocar un árbol o examinar una piedra, como si estuviera recordando un camino hace mucho olvidado. Sombra caminaba a su lado, sus orejas moviéndose constantemente, alerta a cualquier sonido. Después de lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo 40 minutos, llegaron a un pequeño claro. En el centro, parcialmente oculta por la vegetación, había una estructura de madera desgastada, los restos de lo que alguna vez debió haber sido una cabaña. Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. «Es aquí, Flora. Esta era la casa». La niña asintió, sus ojos fijos en la estructura. Había una mezcla de emociones en su rostro, miedo, tristeza, pero también una extraña sensación de alivio, como si un gran peso hubiera sido quitado de sus hombros. Cautelosamente, se acercaron a la cabaña. La estructura estaba claramente abandonada desde hacía tiempo, con plantas creciendo a través de las tablas y el techo parcialmente derrumbado. «No entres», advirtió Guadalupe a Flora, sosteniendo a Luna más cerca de sí. «Puede no ser seguro». En ese momento el sonido de ramas quebrándose anunció la llegada del detective Ramírez y su equipo. «Señora Guadalupe», dijo sin aliento, «veo que encontraron algo». Rápidamente, Guadalupe lo puso al día sobre los eventos que llevaron al descubrimiento, incluyendo las primeras palabras de Flora. El detective escuchó atentamente, su rostro una máscara de concentración. «Esto puede ser el avance que estábamos esperando», dijo finalmente. «Vamos a examinar el lugar cuidadosamente. Puede haber pistas cruciales aquí». Mientras el equipo de investigación comenzaba su trabajo, Guadalupe se sentó en un tronco caído, con Flora a su lado y Luna en sus brazos. Sombra permaneció cerca, sus ojos atentos alternando entre la cabaña y las niñas. «Fuiste muy valiente hoy, Flora», dijo Guadalupe suavemente, pasando la mano por el cabello de la niña. «Estoy muy orgullosa de ti». Flora la miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Era la primera vez que Guadalupe la veía sonreír, y el gesto llenó su corazón de esperanza. Mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando largas sombras por el claro, Guadalupe sabía que estaban un paso más cerca de desentrañar el misterio, pero también sabía que cada respuesta probablemente traería nuevas preguntas. Mirando a Flora, a Luna durmiendo pacíficamente en sus brazos
y a Sombra montando guardia fielmente, hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que descubrieran, no importaba cuán difíciles se pusieran las cosas, ella protegería a estas niñas. Ahora eran familia, unidas por circunstancias extraordinarias y por un vínculo que iba más allá de la sangre. La noche caía sobre el bosque, pero para Guadalupe parecía que una nueva luz de esperanza estaba naciendo. El camino por delante aún era incierto, pero ella estaba lista para enfrentarlo, un paso a la vez. Las semanas siguientes al descubrimiento de la cabaña trajeron una avalancha de nueva información y desafíos para Guadalupe y las niñas. El Rancho Esperanza se convirtió en el centro de una intensa investigación, con el detective Ramírez y su equipo haciendo visitas frecuentes para actualizar a Guadalupe sobre los avances y hacer más preguntas. La cabaña abandonada resultó ser una mina de oro de información. Entre los escombros, los investigadores encontraron documentos parcialmente destruidos, fotografías descoloridas y objetos personales que comenzaban a contar la historia del misterioso grupo que había vivido allí. En una tarde particularmente agitada, el detective Ramírez llegó al rancho con una expresión que mezclaba triunfo y preocupación. «Señora Guadalupe», dijo, sentándose a la mesa de la cocina, «tenemos noticias importantes». Guadalupe, que estaba alimentando a Luna, hizo un gesto para que continuara, su corazón acelerándose con anticipación. Los documentos que encontramos en la cabaña nos llevaron a identificar al grupo, comenzó Ramírez. Se autodenominaban Hijos de la Tierra Pura. Era una especie de culto ecoextremista, liderado por un hombre llamado Augusto Sierra. ¿Ecoextremista?, repitió Guadalupe, confundida. Sí. Creían que la civilización moderna estaba corrompiendo a la humanidad y que la única manera de salvar el planeta era volver a un estilo de vida primitivo, en completa armonía con la naturaleza. El detective hizo una pausa, su mirada desviándose hacia Flora, que jugaba silenciosamente en la esquina de la habitación. Parte de su filosofía involucraba criar niños lejos de cualquier influencia de la sociedad moderna. Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Entonces Flora y Luna probablemente nacieron en el grupo o fueron llevadas allí muy jóvenes, confirmó Ramírez. Pero hay más. Encontramos registros que sugieren que había otros niños en el grupo, al menos 5 más. El shock hizo que Guadalupe apretara a Luna un poco más fuerte, haciendo que la bebé soltara una pequeña protesta. Otros niños. ¿Dónde están ahora? El detective suspiró pesadamente. Aún no lo sabemos. Los registros se detienen abruptamente hace cerca de un año. Coincidentemente, fue más o menos cuando Sombra apareció en su rancho. Guadalupe miró hacia afuera de la ventana, donde Sombra pastaba tranquilamente. La conexión entre el caballo y las niñas seguía siendo un misterio intrigante. Hay una cosa más, continuó Ramírez, su voz volviéndose más seria. Encontramos evidencia de que el grupo pudo haberse dividido debido a conflictos internos. Algunos miembros querían intensificar sus prácticas, volviéndolas más extremas. ¿Qué significa eso?, preguntó Guadalupe, temiendo la respuesta. No estamos seguros, pero el detective dudó. Hay indicios de que algunos miembros pueden haber planeado acciones más radicales, tal vez incluso secuestrar a otros niños para salvarlos de la sociedad moderna. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por los suaves sonidos de Flora jugando y Luna balbuceando. ¿Qué hacemos ahora?, finalmente preguntó Guadalupe, su voz temblorosa. Seguimos buscando, respondió Ramírez firmemente. Por los otros niños, por los miembros del grupo. Necesitamos entender completamente lo que pasó y asegurarnos de que nadie más sea lastimado. En ese momento, Flora se acercó a la mesa, sus grandes ojos fijos en el detective. Extendió la mano, tocando suavemente uno de los documentos que él había traído. ¿Reconoces algo, Flora?, preguntó Guadalupe suavemente. La niña no respondió verbalmente, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Señaló una de las fotografías parcialmente quemadas, donde se podía ver vagamente la imagen de varios niños reunidos alrededor de una fogata. «Amigos», susurró Flora, su voz casi inaudible. Guadalupe y el detective Ramírez
Intercambiaron miradas significativas. Era la segunda palabra que Flora había dicho desde que llegó al rancho. «Los encontraremos, mi amor», prometió Guadalupe, atrayendo a Flora para un abrazo. «Vamos a traer a tus amigos de vuelta». Mientras la noche caía sobre el rancho Esperanza, Guadalupe se encontró en una encrucijada. El misterio estaba lejos de resolverse, y cada nuevo descubrimiento parecía traer más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara: el destino había puesto a estas niñas en su vida por una razón. Mirando a Flora y Luna, ahora dormidas en sus respectivas habitaciones, y a Sombra, que mantenía su vigilia silenciosa afuera, Guadalupe hizo una promesa silenciosa. Llegaría hasta el final de este viaje, sin importar cuán peligroso o difícil se volviera. Porque ahora, más que nunca, entendía que no solo estaba cuidando a estas niñas, estaba luchando por su futuro y, tal vez, por el futuro de muchos otros. Con esa resolución en mente, Guadalupe se preparó para los desafíos que vendrían. La verdad estaba ahí afuera, escondida en las sombras del bosque y en los secretos del pasado, y ella estaba determinada a encontrarla. El amanecer trajo consigo una nueva determinación al rancho Esperanza. Guadalupe se despertó temprano, su mente llena de planes y posibilidades. Las revelaciones del día anterior habían encendido en ella un fuego que no podía ser ignorado. Mientras preparaba el desayuno para las niñas, escuchó un relincho familiar proveniente del exterior. Sombra parecía inquieto, sus ojos fijos en el borde del bosque. Guadalupe frunció el ceño, una sensación extraña instalándose en su estómago. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró acercándose al caballo. Fue entonces cuando lo notó. Huellas frescas en la tierra húmeda por el rocío de la mañana, conduciendo desde el bosque hasta cerca de la casa y de vuelta. Alguien había estado allí durante la noche. Con el corazón acelerado, Guadalupe corrió de vuelta adentro, revisando frenéticamente si Flora y Luna estaban a salvo. Para su alivio, las dos niñas aún dormían pacíficamente en sus habitaciones. Sin perder tiempo, llamó al detective Ramírez. «Alguien estuvo aquí», dijo tan pronto como él contestó. «Durante la noche hay huellas». «No toque nada», instruyó Ramírez, su voz tensa. «Voy en camino con un equipo». Los minutos que siguieron parecieron arrastrarse eternamente. Guadalupe mantuvo a las niñas dentro de la casa, sus ojos constantemente recorriendo el perímetro de la propiedad en busca de cualquier movimiento sospechoso. Cuando el detective Ramírez finalmente llegó con su equipo, el rancho rápidamente se transformó en una escena de investigación. Técnicos forenses examinaban las huellas, tomando fotos y haciendo moldes. «Parecen ser de un hombre adulto», explicó Ramírez a Guadalupe. «Y hay más. Encontramos esto atrapado en un arbusto cerca de la casa». Le mostró un pequeño pedazo de tela verde oscuro, casi del color de las hojas del bosque. «Puede ser parte de una ropa camuflada», continuó el detective, «lo que sugiere que quien haya estado aquí estaba tratando de no ser visto». Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Cree que puede ser alguien del grupo?» «De los hijos de la tierra pura». Ramírez asintió gravemente. «Es una posibilidad que no podemos descartar. Señora Guadalupe, necesito ser franco con usted. Creo que ya no es seguro para las niñas quedarse aquí». Las palabras del detective cayeron como un peso sobre Guadalupe. La idea de separarse de Flora y Luna, aunque fuera temporalmente, hacía que su corazón doliera. Pero sabía que la seguridad de las niñas tenía que ser lo primero. «¿A dónde iríamos?», preguntó su voz temblorosa. «Tenemos un lugar seguro preparado», respondió Ramírez. «Una casa de seguridad en la ciudad. Se quedarían allí hasta que resolvamos esta situación». Guadalupe asintió lentamente, sabiendo que no tenía opción. «¿Y Sombra?», el detective dudó. «Desafortunadamente no podemos llevarlo a la ciudad, pero puedo dejar algunos oficiales aquí para vigilarlo y cuidar del rancho». La idea de dejar atrás a Sombra hizo que el corazón de Guadalupe se apretara aún más. El caballo se había convertido en parte integral de sus vidas, casi como un guardián para las niñas. Mientras se preparaban para partir, Flora parecía sentir que algo andaba mal. Se aferró a Guadalupe, sus grandes ojos llenos de miedo y confusión. «¿Está todo bien, mi amor?»,
susurró Guadalupe, abrazando a la niña. Vamos a hacer un pequeño viaje, eso es todo. Estaremos de vuelta antes de que te des cuenta. Pero incluso mientras decía estas palabras, Guadalupe no podía evitar la sensación de que estaba mintiendo. La verdad era que no sabía cuándo o si volverían. Cuando la patrulla llegó para llevarlos, Guadalupe hizo una última parada en el establo. Sombra la observaba con sus ojos inteligentes, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando. «Cuida el rancho por mí, ¿sí?», dijo, su voz entrecortada. «Y si puedes, mantén un ojo abierto por cualquier cosa extraña». El caballo relinchó suavemente, apoyando su hocico en el hombro de Guadalupe en un gesto casi humano de consuelo. Mientras el auto se alejaba del rancho Esperanza, Guadalupe miró por el espejo retrovisor, viendo a Sombra parado en el portón, su figura imponente disminuyendo en la distancia. Flora, sentada a su lado, también miraba hacia atrás, una lágrima solitaria corriendo por su rostro. Guadalupe sabía que estaban dejando atrás más que solo un rancho. Estaban dejando un hogar, un santuario que habían construido juntos, pero también sabía que, a veces, para proteger lo que amamos, necesitamos tomar decisiones difíciles. Mientras el paisaje familiar daba paso a los contornos de la ciudad, Guadalupe hizo una promesa silenciosa. Volverían. Y cuando lo hicieran, sería con todas las respuestas que buscaban y con la certeza de un futuro seguro. El camino por delante era incierto, lleno de peligros desconocidos. Pero con Flora y Luna a su lado, Guadalupe sabía que enfrentaría cualquier desafío. Porque ahora más que nunca, eran una familia. Y las familias permanecen unidas, sin importar lo que pase. Los días en la casa de seguridad se arrastraban lentamente, cada uno trayendo una mezcla de ansiedad y esperanza para Guadalupe y las niñas. Flora, en particular, parecía sentir profundamente el cambio, a menudo pasando horas mirando por la ventana, como si esperara ver la familiar silueta de Sombra emergiendo de las calles de la ciudad. Fue en una tarde lluviosa, casi 2 semanas después de su partida del rancho, que el detective Ramírez apareció con noticias que lo cambiarían todo. «Señora Guadalupe», dijo, su rostro una mezcla de emociones, «encontramos a los otros niños». El corazón de Guadalupe saltó. «¿Dónde? ¿Cómo están?» «Están a salvo ahora», aseguró Ramírez. «Fueron encontrados en un campamento improvisado, a varios kilómetros de la cabaña original. Parece que algunos miembros del grupo intentaron mantener el experimento en marcha, incluso después de la división». Guadalupe sintió que se le formaban lágrimas de alivio en los ojos. «¿Saben los responsables?» «La mayoría fueron capturados», respondió el detective, incluyendo a Augusto Sierra, el líder. Pero dudó. Aún hay algunos prófugos. La noticia trajo una mezcla de alivio y preocupación. Mientras era reconfortante saber que los niños estaban a salvo y que los principales responsables habían sido capturados, la idea de que algunos miembros del grupo aún estuvieran sueltos era perturbadora. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Guadalupe, su voz temblando ligeramente. «Bueno, es ahí donde las cosas se complican», dijo Ramírez inclinándose hacia adelante. «Los niños rescatados necesitarán cuidados especiales, de alguien que entienda su situación única. Y francamente, usted ha hecho un trabajo notable con Flora y Luna». Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba, comenzando a entender hacia dónde se dirigía el detective. «Estamos considerando la posibilidad de reunir a todos los niños en un lugar seguro», continuó. «Un lugar donde puedan recibir el cuidado y la atención que necesitan para readaptarse. Y nos gustaría que usted liderara este esfuerzo». La propuesta tomó a Guadalupe por sorpresa. Era una responsabilidad enorme, pero al mismo tiempo sentía que era exactamente lo que debía hacer. «Yo me sentiría honrada», respondió, su voz firme a pesar de la emoción. «Pero, ¿y el rancho? ¿Y Sombra?». El detective sonrió. «De hecho, estábamos pensando en usar el rancho Esperanza como base para este proyecto, con algunas adaptaciones de seguridad, por supuesto. Y en cuanto a Sombra», hizo una pausa, un brillo de diversión en sus ojos. «Bueno, ha sido un excelente vigilante. Incluso ayudó a capturar a uno de los miembros fugitivos que intentó volver al rancho». Guadalupe no pudo contener una sonrisa. Por supuesto que Sombra haría algo así.
siempre fue más que solo un caballo. En los días siguientes, los preparativos para el regreso al rancho y la llegada de los otros niños se hicieron a un ritmo acelerado. El Rancho Esperanza fue equipado con sistemas de seguridad de última generación y se formó un equipo de profesionales, incluyendo psicólogos, terapeutas y educadores especializados, para ayudar en el cuidado y rehabilitación de los niños. Cuando finalmente llegó el día del regreso, Guadalupe sintió una mezcla de emociones: ansiedad, esperanza, determinación. Mientras el auto se acercaba a la entrada familiar del rancho, vio una figura conocida esperando en el portón. Sombra relinchó fuerte al verlos, su cola moviéndose con excitación. A su lado, para sorpresa de Guadalupe, había 5 niños, todos mirando con una mezcla de curiosidad y aprensión. Flora, que había estado callada durante todo el viaje, de repente se animó. «Amigos», susurró, su voz llena de emoción. Cuando el auto se detuvo, Flora fue la primera en salir, corriendo hacia los otros niños. Para asombro de todos, los niños la recibieron con abrazos y sonrisas tímidas. Era como si un vínculo invisible los conectara, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Guadalupe observó la escena con lágrimas en los ojos, Luna segura en sus brazos. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Cada uno de estos niños llevaba cicatrices invisibles, traumas que tomarían tiempo en sanar. Pero viéndolos juntos, apoyándose mutuamente, sintió una ola de esperanza. Sombra se acercó, empujando suavemente a Guadalupe con el hocico, como diciendo: «Bienvenida de vuelta». Ella sonrió, acariciando el cuello del animal. «Gracias por cuidar de todo, amigo», susurró. Mirando al grupo de niños, a Sombra, y al rancho que ahora sería un santuario de sanación, Guadalupe sintió que una certeza se asentaba en su corazón. Habían enfrentado lo desconocido, desafiado las sombras del pasado y emergido más fuertes. El Rancho Esperanza ahora vivía a la altura de su nombre. Era un lugar de nuevos comienzos, de segundas oportunidades. Un lugar donde los niños perdidos podían encontrar un hogar, donde los lazos más fuertes no eran los de sangre, sino los forjados a través del amor, la comprensión y la resiliencia. Mientras el sol se ponía en el horizonte, lanzando un brillo dorado sobre el rancho, Guadalupe supo que este no era un final, sino un nuevo comienzo. El viaje de sanación apenas comenzaba, pero juntos, niños, adultos e incluso un caballo muy especial enfrentarían cada desafío un día a la vez.